Amados hermanos, muy buenos días, cordial saludo. Para mí un privilegio que el Señor me brinda, no me cansaré de repetirlo, de poder estar con ustedes a través de este medio, compartiendo algo de la palabra del Señor. Y como ustedes han podido estar viendo, si nos han estado siguiendo, pues estoy tratando preguntas en la Escritura, preguntas que aparecen en la palabra de Dios. Y estoy tomando referencia la Reina Valera del 60 porque no en todas las versiones aparecen estas preguntas. Algunas sí, otras no. Pero también para que lo tengamos presente, quiero también refrescar este comentario con respecto a que en el hebreo, que se escribió el Antiguo Testamento, en su mayoría hebreo, los signos gramaticales no existían. La forma como se interpretaban las palabras y como se les daba sentido a las palabras era por la pronunciación, cuando por medio verbal se expresaban estas palabras y allí encontraba el sentido y el propósito de las palabras que la persona que estaba hablando emitía. Entonces, para que lo tengamos presente también y de pronto, pues para que no nos vayamos a confundir de lo que de pronto algunos pueden decir, de que estas preguntas no existían y no pueden existir, pues una vez más estoy tomando como referencia nuestra versión en español de la versión Reina Valera del 60. Por ahora vayamos a la escritura, vayamos a la pregunta que el Señor nos quiere regalar en esta mañana, y se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 8. Génesis 15, 8. Dice la escritura, y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué conoceré que la he de heredar? Vamos a mirar, según la escritura, quién pregunta, a quién le pregunta y por qué de la pregunta. Bueno, oramos y que el Señor sea guiando. Padre, muchas gracias te damos por esta oportunidad que tú nos brindas de estar en tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte un poquito más a través de ella. Ver tu carácter en este día, tu carácter de fidelidad, de firmeza, que no tiene sombra de variación, que tú, Señor, lo que prometes, lo cumples. Por favor, ayúdanos en esto, que tu palabra, como tú quieres, sea en cada uno de nosotros viva y eficaz. Muchas gracias, Padre, te damos en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién pregunta? Dice aquí en el 8, y él respondió. ¿Quién es él? Abraham. Abraham. Él respondió: Señor Jehová. La pregunta va para Jehová, para el Dios Todopoderoso. ¿Y qué pregunta que le hace? ¿En qué conoceré que la he de heredar? Bueno, aquí es una pregunta que la Biblia nos muestra, es una petición de información y certidumbre de lo que el Señor le había prometido. Aquí no es duda. No está diciendo, ¿me vas a dar herencia? Porque ya el Señor le había prometido herencia terrenal a Abraham. Ya se lo había dado, ya se lo había expresado, como ya también lo vimos en la anterior reflexión. Y ya le había dado esa promesa. Simplemente aquí es una, como ya lo expresé, una petición de información y de certidumbre de cómo Abraham iba a recibir esa herencia. Dice aquí la escritura, y voy a seguir leyendo, mis amados hermanos, para que nos dé un poco más de claridad sobre esta pregunta, y vamos a mirar el porqué de la pregunta. Versículo 9, y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una diferente enfrente a la otra, mas no partió las aves. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza.
Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, la tierra de los ceneos, la tierra de los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos y los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Bueno, mis amados, aquí le está dando el Señor respuesta a esa pregunta de Abraham. Una vez más, no le estaba preguntando si le iba a dar herencia o no. Sí, Abraham le creyó a Dios, aunque no había tenido todavía la herencia, pero le indaga al Señor cómo le iba a dar esa herencia, y Dios se lo comunica, Dios se lo expresa. Vemos que aquí se utiliza una forma del Antiguo Testamento de hacer un pacto, un convenio entre dos partes, y lo hacían de esta manera, tomando algunos animales, partiéndolos, no a todos, porque dice allí las palomas no eran partidas por la mitad, y se ponía una parte aquí, la otra parte aquí, y por en medio de las partes pasaban los que iban a hacer el pacto. Era un pacto de sangre, era un pacto que, bueno, tenía una connotación supremamente importante. Y también, pues allí, si ustedes lo pueden mirar, para que de pronto revisen en Jeremías 34, 10 al 20, se ve Jeremías 34, 17 al 20. Usted puede mirar y ampliar un poquito la información que le estoy dando de la magnitud de este pacto, la magnitud. Si es a matar los animales, partirlos y pasar por la mitad de las partes, era una señal de que ese pacto iba a ser serio y que iba a ser ciertísimo, y que si alguno no cumplía ese pacto, pues de todas maneras asumía la responsabilidad de muerte. De lo mismo que estaban haciendo con los animales, eso le implicaba también al que hacía el pacto el compromiso de cumplirlo. Gran responsabilidad, ¿no? Gran responsabilidad que Dios estaba expresando aquí a Abraham. Entonces vemos también aquí en la escritura que Dios hace esto. Ya usted si lo mira, dice en el 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esa forma, esa antorcha, era nada más ni nada menos que la presencia del Señor. Abraham, Dios le había permitido que durmiera, como lo dice ahí en el 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Dios permite que Abraham duerma, y quien pasa por en medio de estos animales muertos y divididos, pues es el Señor, únicamente es Él. O sea, Él está haciendo una promesa a Abraham que Dios va a cumplir, sí o sí va a cumplirle. Qué pacto, ¿no? Es un pacto unilateral, es un pacto que Dios hace, no permite que Abraham pase, porque el pacto que está haciendo es de parte exclusivo de cumplimiento del Señor, que le iba a dar esa tierra. Y ahí, como ustedes pueden observar, muestra la tierra con sus características específicas, desde dónde hasta dónde, y ahí usted lo puede leer y mirar en la escritura claramente de lo que el Señor está haciendo aquí. Entonces, Abraham duerme, y quien pasa y confirma este pacto es Dios. No participa Abraham, participó para tomar los animales, partirlos y preparar el medio en que se iba a desarrollar el pacto, pero no participa en el pacto. El pacto es unilateral de parte de Dios para con Abraham, y es para Abraham. Tengamos presente esto, es para Abraham. Es muy clara la escritura aquí
que este pacto lo está haciendo con Abraham. Aquí haciendo un paréntesis, a veces cuando no tenemos clara la escritura y cuando de pronto mezclamos unas cosas con las otras, no tenemos en cuenta las dispensaciones, las administraciones, la forma como Dios operó en cada tiempo y de qué manera obró en los hombres, pues nos confundimos mucho, porque a veces tomamos que estas promesas son para nosotros la iglesia y no, es exclusivamente para Abraham y su descendencia, pueblo judío, pueblo de Israel en un futuro. Entonces, vemos aquí también que Dios le muestra, ¿no? Dios le muestra la secuencia de lo que acontecería y lo que pasaría. Dice en el versículo 13, 15-13 del Génesis, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Le anuncia lo que ya nosotros por la escritura en el Éxodo conocemos. La esclavitud en Egipto, 400 años aproximadamente, porque allí en Éxodo muestra 430 años, pero aquí, número redondo, habla Dios a Abraham y dice que son 400 años que iban a estar allí en cautividad. ¿Sucedió esto? Sucedió, porque Dios lo que promete, cumple. Dios lo que promete, cumple. También le dice el Señor a Abraham, mostrándole cosas futuras, mas también a la nación a la cual se servirán, juzgaré yo, después de esto saldrán con gran riqueza, tal cual como lo dice el Señor, tal cual sucedió. Usted puede leer el Éxodo y confirmar esto, mi amado hermano. Dios lo que promete lo cumple. Y además le dice en el 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Tal cual como el Señor le dijo, así fue la muerte de Abraham, en buena vejez con sus padres. Mire que esto no había ocurrido, no había pasado, pero Dios, así como lo hace con este pacto, Dios está prometiendo a Abraham cosas futuras y así tal cual como Dios las marcó y las trazó, tal cual así sucedieron. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios lo que promete lo cumple. Y yo le animo en esta mañana para que miremos su palabra, ya no promesas para Abraham, ya no promesas para el pueblo judío, sino nosotros como iglesia que en su totalidad son promesas espirituales, promesas celestiales que Dios ha dado a su iglesia. Nosotros espero en el Señor que podamos creerle y decirle, Señor, si tú lo has dicho, así será. Porque el mismo Dios que obró con Abraham y que hizo pacto con él, así también es el mismo Dios que bajo su pacto nosotros tenemos vida eterna. Por eso, una vez más, yo le animo a que podamos creerle al Señor, que Dios nos ayude, que Dios nos guíe. Él da vida eterna. Él promete que nos da vida eterna a aquellos que hayamos confiado en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y si usted no lo ha hecho, le animamos en esta mañana para que pueda poner su fe y su confianza en el Señor, porque Dios lo ha dicho de esa manera. Dios nos ha expresado, y usted puede leer los evangelios, las cartas paulinas, Pedro, todos aquellos escritos para la iglesia directamente, pues allí usted puede ver las promesas que Dios ha hecho a su iglesia y solamente usted puede decir amén, porque Dios lo ha dicho así. Dios bendiga, un bendecido día en Cristo Jesús y muchas gracias por su atención. Bendiciones.